Beatriz Romero se lavaba las manchas de sangre de las manos mientras recordaba que solo 2 horas antes había sido una enfermera experimentada que salvó la vida de un paciente con infarto en urgencias. En esas manos aún había reflejos de salvar vidas, pero ahora esas mismas manos estaban cubiertas de sangre por una razón completamente diferente. Ahora la policía de Valencia había rodeado el hospital. Las sirenas de ambulancia sonaban enloquecidas. Los pasillos se habían convertido en caos, y Beatriz ni siquiera sabía dónde estaba el tercer cadáver, pero el mensaje parpadeante en su teléfono la asustó. El juego aún no ha terminado, Beatriz. La última jugada es tuya. Y ella sabía que el verdadero asesino seguía en Valencia, tal vez caminando justo a su lado. Si regresáramos a 6 meses atrás, Beatriz Romero tenía 31 años, era una enfermera experimentada que trabajaba en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, uno de los hospitales más prestigiosos de Valencia. Llevaba 10 años trabajando en el hospital y era conocida como alguien respetado por sus colegas y querido por los pacientes. Era una mujer que había elegido vivir soltera, enfocada en su carrera. Pero contrariamente a las apariencias, la situación financiera de Beatriz no era nada buena. Los costos de vida en Valencia eran altos y el salario de enfermera no le proporcionaba una vida cómoda, especialmente a los gastos del tratamiento de cáncer de su madre y el alquiler de su propio apartamento habían comenzado a presionarla financieramente. A pesar de trabajar turnos nocturnos, necesitaba ingresos adicionales. Todo comenzó en una fría noche de febrero. Beatriz trabajaba de nuevo en el turno nocturno, en la unidad de cuidados intensivos. Las horas nocturnas en el hospital generalmente eran tranquilas, pero esa noche estaba especialmente silenciosa. Durante su descanso, mientras pasaba tiempo con su teléfono, comenzó a ver anuncios de OnlyFans en las redes sociales. Al principio, no había mostrado ningún interés en estos, pero su situación financiera la hizo pensar. Tal vez valga la pena intentarlo, murmuró para sí misma. Beatriz era una mujer muy inteligente. Si iba a hacer este trabajo, sabía que tenía que ser muy cuidadosa. No debería mostrar completamente su rostro, no debería dar ninguna pista sobre el hospital y debería ocultar su identidad. Abrió su primera cuenta con el nombre Valencia Nurse Secret. En su foto de perfil, solo se veía la mitad inferior de su cuerpo. En la sección bio, escribió: enfermera secreta que trabaja turnos nocturnos desde Valencia. Esto decía la verdad y al mismo tiempo ocultaba su identidad. La primera semana fue muy difícil. Tomar fotos, editarlas, compartirlas. Lidiar con estas cosas después de los agotadores turnos nocturnos en el hospital la cansaba bastante, pero el dinero que ganaba aumentaba su motivación. Al final del primer mes, había obtenido ingresos adicionales equivalentes a la mitad de su salario normal. Beatriz llevaba su trabajo de manera muy profesional. Nunca filmaba en el hospital, no usaba uniformes del hospital, solo producía contenido en casa en su tiempo libre. Guardaba el dinero que ganaba en una cuenta separada, no lo mezclaba con su vida normal. Sin embargo, en el tercer mes, las cosas comenzaron a cambiar. La cuenta de Beatriz había comenzado a volverse más popular. El número de seguidores había aumentado. Esto significaba que más gente la veía. Por lo tanto, el riesgo de ser reconocida aumentaba. Una noche, mientras estaba en el turno nocturno en el hospital, revisaba su teléfono durante el descanso. Había llegado un nuevo mensaje a su cuenta de OnlyFans. Normalmente no prestaba mucha atención a este tipo de mensajes, pero este era diferente. Hola, hermosa enfermera. Te conozco muy bien. Trabajas en el Hospital La Fe de Valencia, ¿verdad? El corazón de Beatriz comenzó a latir rápidamente. Esto era imposible. Había sido muy cuidadosa, no había dado ninguna pista. ¿Quién podría ser esta persona? Revisó el perfil que envió el mensaje. Era una cuenta llamada DR-Valencia-34 y no tenía foto de perfil. A Beatriz le vino una mala idea. ¿Sería alguien del hospital? ¿Quién eres? ¿De dónde me conoces?, respondió. La respuesta llegó inmediatamente. Eso no importa, guapa. Lo importante es si me reconocerás cuando nos encontremos mañana en el hospital. Beatriz estaba en shock. Esta persona realmente trabajaba en el hospital y la había reconocido. Pero ¿quién podría ser? Había cientos de empleados en el hospital. ¿Qué quieres?, escribió con las manos temblorosas. Solo conocernos. Mañana en el descanso del almuerzo, encontrémonos en la cafetería. Llevaré una chaqueta azul. Beatriz no durmió nada esa noche. Su cabeza estaba llena de miles de escenarios.
¿Quién podría ser esta persona? ¿Qué podría querer? Y lo más importante, alguien más lo sabía. Al día siguiente, cuando fue al hospital, estaba muy nerviosa. Miraba a cada colega con sospecha, tratando de adivinar quién podría ser. Cuando llegó el descanso del almuerzo, fue a la cafetería y buscó a alguien con chaqueta azul. Un hombre de mediana edad sentado en la esquina le hizo señas. Era el doctor Fernando Morales. Beatriz lo conocía. Era especialista en cardiología y un doctor bastante respetado en el hospital. Casado, con 2 hijos, un verdadero padre de familia. «Hola, Beatriz», dijo el doctor Morales sonriendo. «¿Te sorprendiste?» Beatriz se sentó, aún en shock. «Doctor Morales, ¿usted cómo lo descubrí?» El doctor Morales tomó un sorbo de su café. «Aunque fuiste muy cuidadosa, te perdiste algunos detalles. Ese pequeño tatuaje tuyo, por ejemplo, en tu muñeca izquierda. A veces se ve cuando te pones guantes en el hospital». Beatriz miró reflexivamente su muñeca izquierda. Había un pequeño tatuaje de corazón casi invisible allí. También había aparecido en las fotos de OnlyFans. «¿Qué quiere?», preguntó tratando de controlar su voz. «Tranquila, Beatriz, no le diré nada a nadie. En realidad, quiero felicitarte. Has encontrado un método muy inteligente de ingresos adicionales. Pero por supuesto, espero una pequeña compensación». Había una luz diferente en los ojos del doctor Morales. «¿Vas a producir contenido especial para mí? No quiero dinero, solo para mí, cuando yo quiera, como yo quiera». El mundo de Beatriz se había derrumbado. Esto era chantaje abierto. «Doctor Morales, esto no es ético. Usted es un doctor». Y tú eres una enfermera. ¿Qué crees que pasaría si la administración del hospital se enterara de esto? Si tienes una cuenta de OnlyFans, podrías haber violado la privacidad del paciente. Tal vez hayas tomado fotos con uniformes del hospital. ¿Quién sabe? Yo nunca tomé nada relacionado con el hospital. ¿Quién puede probarlo?, interrumpió el doctor Morales. Yo solo reportaría mis sospechas. Después de todo, la administración del hospital es muy conservadora. No ven bien este tipo de situaciones. Beatriz estaba acorralada. El doctor Morales la estaba acorralando usando tanto su posición profesional como el respeto que se le tenía. «Tienes una semana para pensarlo», dijo el doctor Morales, levantándose. «Luego espero tu respuesta». Y Beatriz se detuvo. «Si esto queda entre nosotros, será mejor para ambos». Después de que el doctor Morales se fue, Beatriz se quedó sentada sola en la cafetería. Su vida se había convertido en una pesadilla por una cuenta que había abierto 6 meses antes. Y peor aún, no sabía cuáles eran las verdaderas intenciones del doctor Morales. Esa noche, cuando regresó a casa, solo tenía una pregunta en mente: ¿cómo saldría de esta situación? Pero lo que no sabía era que el plan del doctor Morales era mucho más grande y peligroso, y en el hospital, alguien más que nadie sospechaba también estaba observando a Beatriz. Durante una semana, Beatriz no pudo dormir nada. Mientras se acercaba el plazo que el doctor Morales había dado, encontrarse con él todos los días en el hospital se había vuelto una tortura. El doctor actuaba como si nada hubiera pasado. Incluso a veces saludaba a Beatriz sonriendo. El tercer día, llegó un mensaje extraño a la cuenta de OnlyFans de Beatriz. Esta vez no era de Dr.Valencia 34, sino de una cuenta completamente diferente. Anonymous-Valencia. «Hola, Beatriz. Sé que el doctor Morales te está molestando. Tal vez pueda ayudarte». Trabajo en el hospital y conozco la verdadera cara del doctor Morales. Tú no eres su primera víctima. Mañana por la noche, después del turno, encontrémonos en el estacionamiento del hospital. Beatriz estaba en un dilema. ¿Podía confiar en esta persona? La noche siguiente, después de que terminó su turno, fue al estacionamiento. Era Carmen López, técnica de laboratorio. «Carmen, investigué sobre el pasado del doctor Morales. Este hombre es muy peligroso», dijo Carmen sacando un archivo. Hace 3 años, una enfermera llamada Isabela Vega cayó en la misma situación. El doctor Morales la chantajeó. Cuando se negó, murió misteriosamente en su casa por sobredosis de drogas. Pero Isabela nunca usaba drogas. ¿La policía no investigó? Lo hizo, pero gracias a la posición del doctor Morales en el hospital, se encubrió. Isabela era mi amiga. Me contó todo un día antes de morir. Carmen explicó su plan. Beatriz haría como si aceptara la oferta del doctor Morales, pero en realidad recopilaría evidencia de sus crímenes. «Es muy arriesgado», dijo Beatriz.
Si te resistes, tratará de eliminarte también. Al día siguiente, Beatriz encontró al doctor Morales. Acepto, pero solo fotos. Por supuesto, guapa. Esta noche en mi casa. Mi esposa e hijos están fuera de la ciudad. En la casa del doctor Morales, Beatriz se sentía muy incómoda. Había escondido la pequeña cámara que Carmen le había dado. Ahora tomaremos el tipo de fotos que quiero. Y estas serán solo para mí, dijo el doctor Morales. La sesión se volvía cada vez más incómoda. Esto es suficiente, dijo Beatriz después de una hora. No, aún no hemos terminado. Ahora harás todo lo que yo quiera. En ese momento sonó el teléfono de Beatriz. Mensaje de Carmen. Simula una emergencia y sal de ahí. Tengo que ir al hospital. Hay una emergencia. No vas a ningún lado, dijo el doctor Morales agarrándola del brazo. Beatriz logró escapar con dificultad. Al día siguiente, Carmen esperaba a Beatriz en el laboratorio con un archivo grueso. Lo que encontré te va a chocar. Algunos pacientes del doctor Morales murieron de manera sospechosa. En los últimos 2 años, 5 pacientes que él trató perdieron la vida inesperadamente. Todas mujeres jóvenes. Todos los informes médicos tienen la misma combinación de medicamentos que no está en el protocolo normal. ¿El doctor Morales mató a estas mujeres? Es muy sospechoso. Y todas murieron después de acusar al doctor Morales de chantaje. En ese momento, se abrió la puerta del laboratorio y entró el doctor Morales. «Hola, señoritas», dijo el doctor Morales con una sonrisa fría. «Parece que tienen una reunión especial». Carmen trató rápidamente de ocultar los archivos, pero el doctor Morales era más rápido. «Carmen, ¿puedo ver esos archivos?» «Solo informes rutinarios de laboratorio», dijo Carmen, tratando de mantener su voz calmada. El corazón de Beatriz latía enloquecidamente. Había un destello peligroso en los ojos del doctor Morales. «Ustedes dos están jugando un juego muy peligroso», dijo el doctor Morales cerrando la puerta. «Y este juego termina ahora». El doctor Morales sacó una jeringa de uno de los armarios del laboratorio. «No se muevan. Esta jeringa tiene cloruro de potasio. Si se inyecta directamente al corazón, causa un infarto inmediato». En ese momento entró el guardia de seguridad, Miguel Santos. «¿Qué está pasando aquí?». Escuché gritos. El doctor Morales rápidamente escondió la jeringa. «Ah, Miguel, solo una pequeña discusión». Miguel miró alrededor con sospecha, pero salió. «Esta vez se salvaron», dijo el doctor Morales. «Pero la próxima vez no tendrán tanta suerte». 3 días después, Beatriz recibió una llamada urgente. Carmen había tenido un accidente en el laboratorio. Beatriz corrió al hospital. Carmen estaba en coma, con un trauma craneal grave. «Se cayó en el laboratorio», dijo el doctor. Miguel la encontró. Beatriz encontró a Miguel. «El doctor Morales estaba allí cuando Carmen se cayó. ¿También ayudó?», dijo Miguel. Beatriz se dio cuenta de que no era casualidad. 2 días después, Carmen abrió los ojos brevemente. «Beatriz», susurró Carmen con dificultad para respirar. «Archivo en mi casa. Caja fuerte secreta. Contraseña. Fecha de nacimiento de Isabela». Carmen murió 1 hora después de un infarto. Beatriz fue a la casa de Carmen y encontró la caja fuerte. Adentro estaban todas las evidencias que Carmen había recopilado. Listas de mujeres que el doctor Morales había matado, registros médicos y grabaciones de audio de conversaciones secretas. En las grabaciones, escuchó la voz del doctor Morales amenazando a Carmen. «Sabes muchas cosas, y a las personas que saben muchas cosas, les pasan cosas malas». En ese momento, tocaron la puerta. Era la policía. «Tenemos preguntas sobre la muerte de Carmen López. Según la autopsia, el trauma en su cabeza no es consistente con una caída. Parece que fue golpeada». «Oficial, tengo cosas muy importantes que contarle», dijo Beatriz, pero no sabía que el doctor Morales los estaba vigilando. Los policías entraron. El comisario Antonio García y la oficial Elena Ruiz eran del equipo de investigación de homicidios más experimentado de Valencia. «La muerte de Carmen es definitivamente asesinato», dijo Beatriz temblando. «Y sé quién es el asesino». El comisario García se sorprendió. «¿De quién está hablando?». Beatriz respiró y comenzó a contar todo.
La cuenta de OnlyFans, el chantaje del Dr. Morales, las investigaciones de Carmen, otras víctimas. Estas son acusaciones muy serias, dijo el comisario García. ¿Tiene evidencias? Beatriz mostró la caja fuerte secreta. Carmen estaba recopilando estas. Los policías se horrorizaron mientras examinaban los archivos. Los asesinatos sistemáticos del Dr. Morales, grabaciones de audio, informes médicos. Este hombre es un verdadero asesino en serie, dijo la oficial Ruiz. Pero será difícil atraparlo. Su posición en el hospital es muy poderosa. ¿Qué haremos?, preguntó Beatriz. Primero tenemos que llevarte a un lugar seguro, dijo el comisario García. Si el Dr. Morales se entera de que fuiste a la policía, tu vida estará en peligro. Pero era demasiado tarde. En ese momento sonó el teléfono de Beatriz. Era el Dr. Morales. Hola, Beatriz. Parece que estás charlando con la policía. Beatriz puso el teléfono en altavoz para que los policías también pudieran escuchar. Dr. Morales, tomaste una muy mala decisión, guapa. Viste el destino de Carmen. Ahora es tu turno. Ya sabemos todo, gritó Beatriz. El Dr. Morales se rió. ¡Ja! ¿Qué sabes? ¿Esos archivos viejos? ¿Esas grabaciones? Nada de esto es válido en la corte. El comisario García tomó el teléfono. Dr. Morales, soy el comisario García. Tenemos una orden de arresto para usted. Ah, comisario García, lo conozco. Había escuchado que era un muy buen policía, pero esta vez se equivoca. Sabemos dónde está, Dr. Morales. Entréguese. Estoy en el hospital, comisario. Y aquí tengo una pequeña sorpresa. La línea se cortó. Los policías inmediatamente se dirigieron al hospital. Cuando llegaron al hospital, había caos. Ambulancias, coches de policía, bomberos. El hospital estaba siendo evacuado. ¿Qué está pasando?, preguntó el comisario García al jefe de seguridad del hospital. El doctor Morales se encerró en el quirófano. Dice que tiene explosivos. ¿Hay alguien con él? Sí, tomó como rehenes a 2 enfermeras. El corazón de Beatriz se detuvo. ¿Qué enfermeras? Las jóvenes, María Santos y Lucía Fernández. Beatriz las conocía. Ambas eran recién graduadas, chicas jóvenes. Llegó el equipo especial de policía. El negociador trataba de comunicarse con el doctor Morales. Doctor Morales, ¿qué quiere? La voz del doctor Morales llegó por el altavoz. Lo que quiero es muy simple. Que venga Beatriz Romero aquí. Hablaré con ella. Imposible. Busquemos otra solución. No hay otra solución. O viene Beatriz, o estas enfermeras mueren. Y el hospital también volará por los aires. Beatriz miró a los policías. Tengo que ir. No, es muy peligroso, dijo el comisario García. Esas chicas son inocentes. Van a morir por mi culpa. El equipo especial de policía preparó su plan. Beatriz llevaría micrófono y cámara ocultos. Mientras hablaba con el doctor Morales, la policía intervendría. Cuando llegó a la puerta del quirófano, Beatriz temblaba. El doctor Morales abrió la puerta. «Bienvenida, guapa. Entra». Adentro había una escena terrorífica. 2 enfermeras jóvenes estaban sentadas atadas en la esquina. El doctor Morales realmente tenía explosivos en sus manos. ¿Qué quieres?, preguntó Beatriz. Muy simple. Te vas a quedar aquí. Ellas se van. Luego tú y yo tendremos una conversación muy bonita. ¿Y después qué pasará? El doctor Morales sonrió. Después tú también tendrás un accidente como Carmen. En ese momento Beatriz discretamente hizo una señal a la policía con su dedo. Era hora de la intervención. El equipo especial de policía entró rompiendo los cristales. El doctor Morales se sorprendió, pero trató de presionar el botón de los explosivos. Beatriz rápidamente se movió y agarró la mano del doctor Morales. Los explosivos cayeron al suelo, pero no explotaron. ¿Son falsos?, preguntó Beatriz. «Por supuesto que son falsos», dijo el doctor Morales con ira. «¿Dónde voy a conseguir explosivos reales?». Los policías arrestaron al doctor Morales. Las enfermeras fueron rescatadas. Pero la historia no terminaba ahí. El doctor Morales hizo declaraciones impactantes mientras daba su declaración en la comisaría. «No solo maté enfermeras», dijo el doctor Morales. «Hay más». «¿Qué quiere decir?», preguntó el comisario García. «En el hospital mato pacientes sistemáticamente, especialmente pacientes ancianos y ricos». La policía se sorprendió. El doctor Morales no era solo chantajista y asesino, sino también un asesino en serie.
¿Por qué hace esto? Por dinero. Cuando el paciente muere, las familias me agradecen, hacen grandes donaciones al hospital y yo tomo parte de esas donaciones. ¿A cuántas personas mató? El doctor Morales pensó, en los últimos 5 años, tal vez 20, 25 personas. Todos en la comisaría se quedaron helados. Este hombre era el mayor asesino en serie de Valencia, pero la última declaración del doctor Morales conmocionó a todos. Y Beatriz, dijo el doctor Morales mirando a Beatriz, tú tampoco eres inocente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Beatriz. Tú también tienes secretos sucios. Por ejemplo, la muerte del paciente Martín Delgado. El rostro de Beatriz palideció. Él tuvo un infarto. ¿En serio? El doctor Morales sonrió. ¿O lo mataste tú? Los policías miraron a Beatriz. ¿Es esto cierto? Beatriz estaba en silencio. El doctor Morales continuó. Martín Delgado te acosaba. Todos los días en el turno nocturno te molestaba. Y tú le diste una sobredosis de morfina. Esto no es verdad. Revisen las cámaras del hospital. Beatriz entró a la habitación de Martín esa noche y 10 minutos después de que saliera, el hombre murió. El comisario García miró a Beatriz. ¿Es esto cierto? Lágrimas corrían por los ojos de Beatriz. Él me acosaba cada noche. Ya no podía soportarlo. ¿Lo mataste tú? Beatriz respondió después de un largo silencio. Sí, todos en la comisaría estaban en shock. Beatriz también era una asesina. Pero hay una diferencia, dijo Beatriz. Yo solo me estaba protegiendo. El doctor Morales mataba personas inocentes por dinero. El doctor Morales se rió. ¿Ven? Ambos somos asesinos. La única diferencia es que yo soy más inteligente. En ese momento llegó una llamada urgente del hospital. Otro doctor había sido asesinado. ¿Quién murió?, preguntó el comisario García. Doctora Elena Jiménez, especialista en cardiología. Fue encontrada muerta en su oficina. El doctor Morales se sorprendió. ¿Doctor Jiménez? Yo no la maté. Entonces, ¿quién la mató? Todos se miraron. ¿Había otro asesino en el hospital de Valencia? Y lo peor era que la muerte de la doctor Jiménez había ocurrido mientras el doctor Morales estaba siendo arrestado. Así que él no pudo cometer ese asesinato. Beatriz preguntó temblando. ¿Esto también es parte de tu plan? El doctor Morales también estaba confundido. No tengo idea. Entonces alguien más también estaba matando en el hospital. Y esta persona seguía libre. El comisario García envió urgentemente un equipo al hospital. La muerte de la doctora Elena Jiménez era muy extraña porque había ocurrido mientras el doctor Morales estaba detenido en la comisaría. Tal vez el doctor Morales tenga un cómplice, dijo la oficial Ruiz, o un asesino completamente diferente, dijo el comisario García, pensativamente. Cuando regresaron al hospital, los equipos de medicina forense trabajaban en la oficina de la doctora Jiménez. La escena era horrible. La doctora Jiménez había sido encontrada muerta sentada en su escritorio. ¿Cuál es la causa de muerte?, preguntó el comisario García al experto en medicina forense. Sorprendentemente, parece una muerte natural. Infarto. ¿Pero qué? Hay cosas extrañas en los análisis de sangre, como si se hubiera inyectado una sustancia que desencadenaría un infarto. Beatriz se acercó. Este método le resultaba familiar. ¿Qué sustancia?, preguntó. Sobredosis de adrenalina. Si se inyecta directamente al corazón, causa un infarto inmediato. Beatriz recordó lo que había dicho el doctor Morales: cloruro de potasio y sobredosis de adrenalina. Eran métodos muy similares. ¿Quién encontró a la doctora Jiménez?, preguntó el comisario García. El guardia de seguridad Miguel Santos. La encontró en sus rondas nocturnas. Algo vino a la mente de Beatriz. Constantemente escuchaba el nombre de Miguel. Miguel también había encontrado a Carmen. ¿Podemos hablar con Miguel? Miguel Santos tenía 50 años. Era un guardia de seguridad experimentado que llevaba 15 años trabajando en el hospital. Era conocido como alguien tranquilo y confiable. Miguel, ¿qué vio exactamente cuando encontró a la doctora Jiménez? Estaba sentada en su escritorio. Al principio pensé que solo estaba durmiendo, pero cuando le tomé el pulso me di cuenta de que estaba muerta. ¿Había alguien más en el pasillo? No, el turno nocturno fue muy tranquilo. ¿Había escuchado que el doctor Morales fue arrestado? Una expresión extraña apareció en el rostro de Miguel. Sí, lo había escuchado.
Fue muy sorprendente. Beatriz estaba examinando a Miguel más de cerca. Había algo extraño en este hombre. Miguel, ¿fue usted también quien encontró a Carmen? Sí, lamentablemente. Encontrar ambas muertes es muy triste. ¿Es casualidad que haya encontrado a ambas? Miguel se detuvo. Soy guardia de seguridad del hospital. Controlo todos los lugares. El comisario García intervino. Miguel, ¿podemos obtener información sobre su pasado? Por supuesto. Llevo 15 años trabajando aquí. Antes era soldado, en el área de salud. ¿En el área de salud? Beatriz se sorprendió. Sí, medicina de guerra. Primeros auxilios heridos, aplicación de medicamentos, inyecciones. Las alarmas comenzaron a sonar en la cabeza de Beatriz. Miguel sabía cómo dar inyecciones. Miguel, ¿podemos revisar su bolso, con su permiso? Miguel se puso nervioso. ¿Por qué? Control rutinario. Miguel entregó su bolso. Adentro había cosas normales de guardia de seguridad. Pero Beatriz notó algo. Un pequeño kit médico. ¿Qué es esto?, preguntó señalando el kit. Suministros de primeros auxilios. Pueden ocurrir emergencias en el hospital. Cuando se abrió el kit, adentro había jeringas, viales de suero y varios medicamentos. ¿De dónde sacó estos? De la farmacia del hospital. Con permiso. Volumen 41. El comisario García llamó a la farmacia. ¿Hay alguna salida de medicamentos para Miguel Santos? Unos minutos después llegó la respuesta. No, no hay ningún registro. El rostro de Miguel cambió. Yo los conseguí de otro lugar. ¿De dónde? Miguel no podía responder. En ese momento Beatriz vio una pequeña botella dentro del kit. En la etiqueta decía adrenalina. Miguel, ¿puede explicar esta botella de adrenalina? Miguel comenzó a entrar en pánico. ¿Solo qué? Solo estaba haciendo justicia, gritó Miguel. Todos se sorprendieron. ¡Qué justicia! Miguel se derrumbó. El doctor Morales y la doctor Jiménez hacían cosas horribles en el hospital. ¿Qué cosas horribles? Sabían lo que hacía el doctor Morales, pero la doctor Jiménez también era su cómplice. Beatriz se conmocionó. ¿La doctor Jiménez también? Sí, ella también mataba pacientes por dinero. Trabajaban juntos. El comisario García preguntó, ¿cómo se enteró de esto? Yo controlo las cámaras de seguridad. Veía lo que hacían por las noches. Mataban personas inocentes. ¿Usted también mató a Carmen? Lágrimas corrían por los ojos de Miguel. Carmen había descubierto la verdad, pero solo sospechaba del doctor Morales. No sabía que la doctor Jiménez también era culpable. ¿Por qué la mató? Carmen iba a ir a la policía, pero solo iba a hablar sobre el doctor Morales. La doctor Jiménez se habría salvado. Beatriz no podía creerlo. ¿Entonces mató a Carmen para proteger a la doctor Jiménez? No, maté a Carmen por orden de la doctor Jiménez. Esta confesión conmocionó a todos. Miguel continuó. La doctor Jiménez me dijo que Carmen era peligrosa, que si no la silenciábamos, todos serían atrapados. ¿Por qué mató a la doctor Jiménez entonces? La voz de Miguel se quebró. Porque ella también planeaba matarme. Después de que el doctor Morales fue arrestado, quería silenciarme también. ¿Cómo se dio cuenta? Esta noche me llamó a su oficina. Trató de darme una inyección mortal. Yo se la di primero. El comisario García no podía entender. Entonces, ¿usted mató a Carmen por orden de la doctor Jiménez y luego mató a la doctor Jiménez? Sí, pero solo me estaba protegiendo. Beatriz estaba confundida. ¿Quién mató a Isabela Vega entonces? El doctor Morales la mató. En ese momento yo aún no trabajaba con ellos. ¿Cuándo comenzó a trabajar con ellos? Miguel respiró profundamente. Hace un año. La doctor Jiménez me atrapó. ¿Con qué lo atrapó? Miguel respondió avergonzado. Yo robaba medicamentos de la farmacia del hospital para mi propio tratamiento. ¿Qué tratamiento? Tratamiento de cáncer. Era muy caro. No podía comprarlo. Beatriz sentía pena por Miguel. Este hombre era un hombre enfermo y habían aprovechado su debilidad. ¿Qué le dijo la doctor Jiménez? Dijo que no me denunciaría, pero a cambio tenía que cumplir sus órdenes. ¿Qué órdenes? Al principio, solo apagar las cámaras de seguridad, no controlar ciertas áreas. Luego me pidió que matara a Carmen. El comisario García preguntó, ¿quién mató al paciente Martín Delgado entonces? Todos miraron a Beatriz.
Beatriz respondió avergonzada. Yo lo maté, pero esto no tiene nada que ver con su operación. Miguel confirmó. Sí, la muerte de Martín no estaba en nuestro plan. Beatriz lo mató por su cuenta. ¿Cuántos pacientes mataron en total?, preguntó el comisario García. Miguel contaba. El doctor Morales mató alrededor de 20 pacientes en los últimos 5 años. La doctor Jiménez también alrededor de 15. Todos pacientes ricos y ancianos. ¿Cuántas personas mató usted? Yo solo maté a Carmen y a la doctor Jiménez. No maté a nadie más. Beatriz preguntó, ¿qué le pasó a Isabela Vega entonces? ¿La mató el doctor Morales? Miguel asintió. Sí, Isabela primero estaba siendo chantajeada por la doctor Jiménez. Luego el doctor Morales se involucró. La mataron juntos. ¿Cómo? Fueron a su casa y le dieron una sobredosis. Lo hicieron parecer suicidio. Todos se quedaron en silencio. Se había revelado que en el hospital de Valencia había ocurrido una verdadera masacre. Comisario García, Miguel Santos está arrestado por el asesinato de Carmen López y la doctor Elena Jiménez. Miguel no resistió. Lo sé, pero solo estaba protegiendo mi propia vida. Se dirigió a Beatriz. Beatriz Romero, usted también está arrestada por el asesinato de Martín Delgado. Beatriz también sabía que ya no había escape, pero la última sorpresa de la historia aún no había salido a la luz. El doctor Morales haría una última confesión a los policías en la comisaría, y esta confesión revelaría el mayor secreto que Beatriz había mantenido oculto en su pasado. El comisario García llevó a Beatriz a la sala de interrogatorios. Beatriz, le haría algunas preguntas finales. Por favor, sea honesta. Fui honesta sobre Martín Delgado. No tengo nada más que ocultar. ¿De verdad? El comisario García sacó una página del expediente. El doctor Morales nos ha contado cosas muy interesantes sobre usted. El corazón de Beatriz se aceleró. ¿Qué dijo? ¿Realmente fue él quien descubrió su cuenta de OnlyFans? ¿O fue usted quien se la mostró? Por supuesto que él la descubrió. ¿Por qué se la mostraría yo? El comisario García abrió otra página. Porque según el doctor Morales, usted era parte de su operación. Eso es ridículo. El doctor Morales dice, Beatriz era mi ayudante. Ella sabía qué pacientes eran ricos en el hospital, qué familias harían grandes donaciones. Compartía esta información conmigo. Beatriz se tambaleó. Eso es completamente falso. ¿De verdad? El comisario García mostró otro documento. Este es el extracto de sus cuentas bancarias. En los últimos 2 años ha recibido cantidades muy grandes por encima de su salario normal. La boca de Beatriz se secó. Ingresos de OnlyFans. ¿Es posible ganar tanto dinero en OnlyFans? ¿5,000 euros al mes? Yo tenía una cuenta popular. Beatriz, estas transferencias de dinero coinciden exactamente con las fechas en que murieron los pacientes del doctor Morales. El mundo de Beatriz se desmoronaba. ¿Cómo explicaría esto? Comisario García, yo nunca maté a ningún paciente por dinero. Pero le proporcionó información al doctor Morales, ¿verdad? Beatriz se derrumbó después de un largo silencio. Sí. ¿Cómo empezó esto? Beatriz comenzó a contarlo entre lágrimas. Hace 1 año perdí a mi madre. El tratamiento del cáncer era muy caro. No podía pagar sus deudas. Y el doctor Morales se enteró. Me ofreció ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Al principio solo quería información sobre el hospital. ¿Qué pacientes eran ricos? La situación de las familias. ¿Después? Después me pidió que le ayudara en el tratamiento de algunos pacientes. Ajustar dosis de medicamentos, cambiar planes de tratamiento. El comisario García no podía creerlo. ¿Así que participó en la operación de asesinato de pacientes? Yo nunca maté a ninguno personalmente. Solo le di información al doctor Morales. ¿A cuántos pacientes causó la muerte? Beatriz contaba. Tal vez 12 personas. ¿12 personas? El comisario García estaba conmocionado. En ese momento se abrió la puerta y entró el agente Ruiz. Comisario, el doctor Morales ha hecho otra confesión. ¿Qué dijo? Sobre el pasado de Beatriz. Es muy impactante. El comisario García tomó el expediente del agente Ruiz. Beatriz, una última pregunta. ¿Cuál es su nombre real? Beatriz se sorprendió. Beatriz Romero. ¿De verdad? Según el doctor Morales, su nombre real es Elena Vargas. El rostro de Beatriz se puso completamente blanco. Y Elena Vargas es buscada por un asesinato cometido en Valencia hace 3 años.
Elena Vargas está acusada de matar a su exnovio Lucas Mendoza y cambiar de identidad. Beatriz ya no podía más. Sí, soy Elena Vargas. ¿Usted mató a Lucas Mendoza? Sí, pero él me violaba, me maltrataba todos los días. ¿Qué hizo después? Cambié mi identidad. Tomé el nombre de Beatriz Romero. Conseguí trabajo como enfermera con documentos falsos. El comisario García estaba conectando todas las piezas. Así que ya era una asesina cuando llegó a Valencia. Sí. ¿Cómo se enteró el doctor Morales? No lo sé. Pero cuando empezó a chantajearme, me dijo que no solo conocía mi cuenta de OnlyFans, sino también mi identidad real. ¿Tuvo algún papel en el asesinato de Carmen? Beatriz vaciló. Carmen había descubierto la verdad, mi identidad real. ¿Y? El doctor Morales le dijo a Miguel que matara a Carmen. Y yo no me opuse. El comisario García cerró el expediente. Elena Vargas, alias Beatriz Romero, está arrestada por el asesinato de Lucas Mendoza, el asesinato sistemático de 12 pacientes y complicidad en la muerte de Carmen López. Beatriz se había derrumbado. Ya no le quedaba nada que ocultar. Una semana después, los medios de Valencia lanzaron la bomba. Todos los periódicos salieron con titulares de Banda criminal del Hospital de Valencia. La gente de Valencia estaba en shock. El hospital en el que más confiaban se había convertido en la base de una banda criminal. Durante el proceso judicial, el doctor Morales no mostró arrepentimiento. Solo aproveché las lagunas del sistema, dijo. Elena Vargas dijo en su declaración final, todo comenzó por la violencia de Lucas. Mientras intentaba escapar de él, caí en las garras de un monstruo aún mayor. 3 años después, el Hospital de Valencia se renovó completamente. La nueva administración implementó estrictos protocolos de seguridad. Pero para la gente de Valencia, este trauma no sería fácil de olvidar, porque en el hospital, las personas que se suponía que debían salvar vidas estaban matando pacientes sistemáticamente. Elena Vargas, sentada en su celda, a menudo pensaba, si no hubiera abierto esa cuenta de OnlyFans esa primera noche, tal vez nada de esto habría pasado. Pero ya era demasiado tarde. El secreto más oscuro de Valencia había salido a la luz y nada volvería a ser como antes.